¿Sabes? Ese olor tan particular, casi agresivo, de los vestuarios después de un partido. Esa mezcla de sudor con un aroma como un mentolado medicinal, que viene de las cremas para el dolor muscular. Siempre lo hemos asociado con el alivio, ¿no? Con recuperarse de un esfuerzo. Vale. Ahora, piensa en el sabor de un caramelo de menta, de esos que pican, o en la root beer. ¿Y si te digo que según esta pila de documentos que tenemos delante, el mismo compuesto químico es el protagonista en todos esos escenarios? Y no solo eso, también en lubricantes industriales. Hoy vamos a analizar a fondo una sustancia con una dualidad increíble, el salicilato de metilo. La misión es bucear en estas fichas técnicas, en los informes, para entender dónde se esconde, por qué se usa y, sobre todo, cuál es la frontera entre el alivio y el riesgo. Es que es una dualidad fascinante y un ejemplo de libro para ilustrar ese viejo principio de la toxicología que dice que la dosis hace el veneno. Totalmente. Es el caso perfecto. Una misma molécula que puede ser un analgésico, un saborizante o un producto industrial. La clave, como bien dices, está en la concentración y en la forma de uso. Para no perdernos, propongo que vayamos por partes, siguiendo el rastro que dejan los documentos. Primero vemos dónde aparece, luego nos metemos en lo delicado, su toxicidad, y finalmente entendemos cómo se regula todo para que sea seguro. Me parece un mapa perfecto. Y empiezo ya, porque lo primero que salta a la vista al ojear esto es que está por todas partes. Es abrumador. Empecemos por lo más obvio, la farmacia. Aquí tengo una lista de linimientos, geles, pomadas, todos para dolores musculares y articulares. El clásico remedio de botiquín. Es su aplicación estrella, sin duda. Su eficacia se basa en lo que se conoce como efecto rubefaciente. Espera, que esa palabra la estoy viendo aquí mismo, en un informe farmacológico. Efecto rubefaciente. Suena a conjuro. Según esto, significa que provoca un enrojecimiento de la piel al aumentar el flujo sanguíneo. Exacto. Es precisamente ese el mecanismo. El salicilato de metilo es un contrairritante. Provoca una irritación, digamos, leve y controlada en la superficie de la piel. Ajá. El cuerpo responde a esa pequeña agresión aumentando el riego sanguíneo, y eso genera esa sensación de calor tan característica. En esencia, le das al sistema nervioso una nueva sensación, el calor, que es más intensa que la del dolor muscular. O sea que engañas al cerebro. Eso es. El cerebro se centra en el calor y, por así decirlo, se olvida un poco del dolor de fondo. Es una distracción neurológica. Vaya. Pero espera, aquí viene un dato que me ha dejado, bueno, pensando. Estoy viendo la ficha técnica del aceite de Gautelia, el Wintergreen Oil. Dice que es de origen vegetal, 100% natural, pero que su composición es de hasta un 98% de salicilato de metilo. Estamos diciendo que un producto natural que se vende en herbolarios es básicamente la misma sustancia química pura. Has dado en el clavo. Y ese es un punto crucial al que volveremos más tarde, te lo aseguro. El aceite de Gauteria es, a efectos prácticos, salicilato de metilo casi puro. Por eso es tan potente. La naturaleza ya hizo el trabajo de sintetizarlo. Entendido, vale. El uso en cremas tiene todo el sentido, pero Mm. estoy mirando ahora otra parte de la documentación, una lista de aditivos alimentarios autorizados y, no puede ser, veo salicilato de metilo aquí también. ¿Cómo es posible? Aquí es donde el concepto de la dosis se vuelve el rey absoluto de la conversación. Claro. La diferencia entre la crema para el dolor y el caramelo de menta es la concentración. Y es una diferencia abismal. En la industria alimentaria se usan cantidades minúsculas, trazas. Hablamos de partes por millón. A esas concentraciones, la molécula no tiene ningún efecto farmacológico, ninguno. Su única función es aportar ese perfil de sabor tan potente, dulce y mentolado que reconocemos. O sea que en un sitio es el actor principal y en otros un simple extra. Me llama la atención lo de la root beer. Siempre pensé que venía de alguna raíz exótica, pero parte de ese sabor es el mismo químico que el de una crema para la ciática. En muchas formulaciones, sí. Es parte de ese buque de sabores. Y es un gran ejemplo de cómo nuestra percepción de un sabor o un olor está ligada a un contexto. El mismo compuesto nos parece medicinal en una crema y refrescante en una bebida. Es el cerebro interpretando. Increíble. Y para cerrar el círculo, como también indican tus fuentes, lo encontramos como fragancia en cosméticos, perfumes, ambientadores, donde, de nuevo, solo se aprovecha su aroma. De acuerdo.
Creo que tenemos el mapa completo de su presencia. Hemos visto su cara amable, la que alivia, da sabor y perfuma. Pero si le damos la vuelta a estos informes, encontramos la otra cara. Y aquí es donde la cosa se pone seria. Porque si es tan potente, ¿qué pasa si nos equivocamos con él? El peligro es muy real, y los documentos lo detallan sin rodeos. El riesgo principal, y el más grave, es la toxicidad aguda por ingestión. Hay que ser tajantes. Ingerir salicilato de metilo en una cantidad superior a las trazas de un alimento es extremadamente tóxico. Una vez en el organismo, se metaboliza y se convierte en ácido salicílico, el mismo metabolito activo de la aspirina. Con lo cual, una intoxicación por esto sería, vamos, como tomarse una sobredosis masiva y fulminante de aspirina. Precisamente. Los síntomas son muy parecidos. Problemas gastrointestinales, respiración acelerada, zumbidos en los oídos. Pero la progresión puede ser mucho más rápida y severa. Los datos de los informes de toxicología son alarmantes. Una sola cucharadita, unos 5 mililitros de aceite de gautería puro, puede ser letal para un niño. Una cucharadita. Una. En adultos la dosis es mayor, pero vamos, un frasco pequeño de los de aromaterapia contiene más que suficiente para causar la muerte. Eso es escalofriante. Porque un bote de aspirinas lo percibimos como un medicamento y lo guardamos con respeto. Pero un frasquito de aceite esencial de Gauteria, con esa etiqueta de natural, mucha gente lo puede tener en el baño considerándolo inofensivo. El riesgo de un accidente doméstico, sobre todo con niños, es altísimo. Exacto. Y es una de las mayores preocupaciones. Pero el peligro no se limita solo a la ingestión. Hay una falsa sensación de seguridad con los productos tópicos, la idea de que lo que se pone en la piel se queda en la piel. Y eso no es cierto. Para nada. Existe lo que llamamos absorción sistémica. Sobre eso, en este informe de farmacovigilancia, tengo un dato que da que pensar. Detalla el caso de un atleta de 17 años que murió por una intoxicación sistémica. No ingirió nada. Simplemente usaba de forma continua y excesiva una crema para el dolor muscular que lo contenía. Parece que el problema no es solo usarlo, sino cómo y cuánto lo usas. Has encontrado un caso que ilustra perfectamente el segundo gran riesgo. La piel es una barrera, pero no es impermeable. Una parte del compuesto la atraviesa y llega al torrente sanguíneo. Y hay factores que disparan esa absorción. ¿Cuáles? Como probablemente describa ese informe, los principales son: aplicar grandes cantidades sobre una superficie muy amplia, hacerlo de forma muy repetida en poco tiempo, y sobre todo, aplicarlo sobre piel dañada, con quemaduras o heridas. Recuerdo el olor del vestuario que decía al principio. Era una nube de ese aroma. Nadie pensaba en la absorción, claro. Simplemente te ponías más si te dolía más y a veces después de la ducha caliente con los poros abiertos. Y eso que mencionas del calor es clave. El calor, ya sea de una ducha, una manta eléctrica o un vendaje oclusivo. Un vendaje apretado, sí. Eso es. Multiplica la cantidad de sustancia que pasa a la sangre. Las consecuencias pueden ir de una simple dermatitis a una intoxicación en toda regla, como la del caso que has leído. No es común, pero el riesgo existe si se abusa del producto. Viendo todo esto, con una toxicidad tan alta y con peligros claros por un uso tópico inadecuado, parece una locura que esté permitido en tantos productos. ¿Cómo gestionan las autoridades sanitarias una molécula con este currículum? Es la pregunta del millón, y la respuesta está en una palabra: regulación. Las agencias sanitarias como la FDA o la EMA en Europa son perfectamente conscientes de este perfil de riesgo. De hecho, en su clasificación oficial figura como irritante cutáneo, irritante ocular y potencial sensibilizante, o sea que puede causar alergias. No se andan con rodeos, vamos. No lo consideran una sustancia inocua en absoluto. Pero aún así no lo prohíben. Permiten que esté en cremas, enjuagues, hasta en caramelos. Porque la filosofía regulatoria moderna no se centra tanto en prohibir, sino en gestionar y mitigar riesgos. La estrategia es el control estricto a través de límites de concentración. Se establecen umbrales de seguridad muy estudiados para cada tipo de producto y uso. Por ejemplo, la concentración en una loción corporal que se queda en la piel es bajísima. Vale. Es un poco más alta en productos que se enjuagan, como un gel, y mucho más alta, obviamente, en un linimento para el dolor, que se considera un producto de uso puntual y localizado. O sea que, al final, si juntamos todo, la idea es que la seguridad no está en la molécula en sí, sino en el estricto marco de uso que le imponen. Has dado en el clavo.
La seguridad depende por completo de que el fabricante respete esas concentraciones y de que el consumidor siga las instrucciones. La conclusión de todos estos documentos es que el salicilato de metilo es seguro, cuando se usa como es debido. El problema es que su doble faceta, remedio por un lado, veneno por otro, y su presencia en productos naturales puede llevar a un exceso de confianza y a un uso incorrecto. Es como la lejía que todos tenemos en casa. Es un desinfectante fantástico si la usas diluida para limpiar, pero es un veneno si te la bebes. El contexto lo es todo. Es una analogía perfecta. Si tuviéramos que destilar toda esta información, nos quedaríamos con 3 ideas clave. La primera, es una molécula sorprendentemente versátil, un comodín químico en nuestro día a día. La segunda, es innegablemente tóxica si no se respeta la vía y la dosis. Y la tercera, y la más importante, su seguridad depende de un baile a 3 bandas, entre la regulación, el fabricante y el consumidor que lee la etiqueta y use el sentido común. Queda meridianamente claro. Es increíble esa dualidad. Pensar que el mismo compuesto que alivia una contractura es el que da sabor a un chicle. La química no entiende de nuestras categorías de bueno o malo, solo de concentraciones y contextos. Ha sido un análisis muy revelador. Desde luego. Y todo lo que hemos hablado nos deja sobre la mesa una reflexión final, una que va un poco más allá de las fichas técnicas. Adelante, me interesa. Hemos empezado hablando del aceite de gaulteria, ese producto 100% natural, y hemos descubierto que es salicilato de metilo casi puro, una sustancia muy tóxica si se ingiere. Esto es un recordatorio brutal de que natural no es sinónimo de inofensivo, así como sintético no es sinónimo de peligroso. Cierto. La toxicidad es una propiedad de la molécula, no de su origen. Quizá la verdadera lección de todo esto no es memorizar una lista de químicos a evitar, sino entender por fin el principio que hemos repetido hoy. La importancia crítica de la dosis, el contexto y el uso adecuado. En absolutamente todo lo que consumimos. Esa es la verdadera cultura de la seguridad.